Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial. Aquí comienzan las noticias de último momento. Abordaremos la crisis entre Ecuador y México, por supuesto, la posición del gobierno boliviano. Estaremos en la tragedia de la cola para el diésel, 4 muertos en el Paraguay. Estaremos en la crisis frontal entre las dos fracciones del MAS, quién ganará. Y además estaremos hablando del problema en el Tribunal Electoral. Dina Chuquimia terminó por renunciar, dándole paso al proyecto del presidente Luis Arce Catacora. Estos temas y varios otros más. Empecemos con la crisis Ecuador-México. Hola, Cacho, ¿cómo estás? No sé si podríamos empezar con un resumen. Hola, Amalia, hola, amigos. Estamos asistiendo a una especie de sismo político entre México y Ecuador, que tiene un antecedente bastante largo. Está vinculado, por ejemplo, con el caso Metástasis, que se abrió el año pasado y que tuvo como uno de sus personajes centrales a un narco que murió en una de las cárceles en Ecuador. Estamos hablando de Leandro Norero, que últimamente se descubrió que desde la cárcel, desde una de las cárceles de Ecuador, se comunicaba directamente con el expresidente Rafael Correa a través de teléfonos celulares, esto por una declaración de su compañero de celda. También está el antecedente de la trágica muerte, del asesinato del candidato a la presidencia, el periodista Fernando Villavicencio. Está toda esta violencia, Amalia, que se ha vivido en Ecuador, en las cárceles de ese país, con la desaparición, con la huida de varios líderes de las bandas de narcos allá en Ecuador. Entonces es una cosa bien compleja que ha derivado en esto que ha ocurrido el viernes en la noche, el sábado en la madrugada, que fue el asalto a la embajada mexicana en Quito para capturar, para detener a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa, que estaba con una condena por actos de corrupción. Él estuvo involucrado en el caso Odebrecht hace bastantes años, cumplió unos años de prisión, luego salió, luego volvieron a encarcelarlo. Es también una cosa bien confusa, pero bueno, él es parte de esta suerte de triangulación, de conexión también con el narcotráfico. Jorge Glass tiene conocimiento de estas vinculaciones de Leandro Norero con Rafael Correa. Fue parte también de esta ligazón con el narcotráfico en el Ecuador. Entonces es muy importante, digamos, lo que pueda decir Jorge Glass en relación a estos actos de la criminalidad que se ha apoderado del Ecuador. Entonces, con estos antecedentes se produjo este asalto a la embajada mexicana, por supuesto condenable desde todo punto de vista, porque se han violado varios acuerdos, varios tratados internacionales, se ha violado el derecho internacional, y con este alto costo se ha detenido a Jorge Glass, que ha sido trasladado a la cárcel de La Roca, en Guayaquil, que es una de las cárceles más seguras en Ecuador, y que seguramente ya debe estar siendo sometido a interrogatorios, a todos estos pasos procesales para conocer la verdad respecto del origen mismo de esta criminalidad que se ha apoderado del país de Ecuador. ¿Qué va a suceder ahora? Se ha anunciado la canciller de México, la señora Alicia Bárcena, que se va a denunciar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por precisamente violación al derecho internacional, por violación al territorio mexicano, que es la embajada en Quito, y entonces va a empezar todo un pleito internacional por este tipo de invasiones, por este tipo de asaltos a la embajada azteca en Quito. Además, se han pronunciado varios países y entonces tiende a complicarse más si es que no se encontrara una salida
negociada, pero no creo que sea, por ejemplo, la liberación de Jorge Glass. No creo. Alguna cosa va a ocurrir que no pase, que no va a pasar necesariamente por la liberación del ex vicepresidente de Ecuador. Bueno, eso es importante anotar. Jorge Glass era el vicepresidente de Correa. Está metido hasta el cuello en actos de corrupción, al igual que Correa. Correa tiene también sentencia, pero se fue a Bélgica y allí se quedó con asilo en Bélgica. Y Jorge Glass se refugió en diciembre pasado en la Embajada de México para evitar ser detenido precisamente. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha reconocido su responsabilidad porque esta operación policial de invasión a la Embajada de México no ha sido una iniciativa de la policía ni de la fiscalía, sino del presidente Noboa. El tema es que hay una necesidad en Ecuador, después de todos los acontecimientos que tú has mencionado, la irrupción del narcotráfico, de hacer justicia. Entonces, querían que Jorge Glass vaya a prisión, cumpla su sentencia. Pero claro, si estás en una embajada, Cacho, no te pueden tocar, ¿no? Es piedra libre, no pueden tocar. Hay 6 refugiados de la oposición venezolana en la embajada argentina. El régimen de Maduro ha presionado, les ha cortado la luz, en fin, pero sería terrible que Maduro se entre en la embajada argentina y tome presos a los 6 refugiados. No importa qué color político, hay una convención, la Convención de Viena del 61, que establece las normas precisamente para evitar enfrentamientos entre los países. Por suerte, Ecuador y México tienen Centroamérica, más que Centroamérica en el medio, ¿verdad? Colombia y Centroamérica en el medio, de tal modo que guerra no puede haber. Por suerte, pero si hubieran sido vecinos hay guerra, porque lo ocurrido es muy grave. Se supone que las embajadas son inviolables, no puedes entrar a una embajada, y se entraron. No importa el motivo, no podían entrar. Ahora se buscarán sanciones, aislamiento diplomático seguro, hasta Argentina, todos los países de Latinoamérica, la OEA en pleno, se han pronunciado en contra de la acción de Ecuador en relación a este punto. Nicaragua es el único país que ha roto relaciones. Por supuesto, México rompió al tiro relaciones, ¿no? Pero le siguió Nicaragua. El gobierno de Bolivia ha pedido el retorno de su embajadora en Ecuador, lo que es también un signo de... es algo más que un pronunciamiento, ¿no? En materia diplomática es al borde de la ruptura de relaciones, pero no rompió relaciones, pero casi. En fin, es posible que en la Corte de la Haya se establezca violaciones, sanciones, es posible que se establezca algún tipo de bloqueo económico, en fin, no es fácil. Esto va a tener consecuencias para Ecuador y creo que políticamente para Noboa, que dentro de año y medio vuelve a buscar la reelección presidencial. Habrá que medir qué dice la opinión pública ecuatoriana, ¿no? Si a pesar de la ola internacional respalda a su presidente, porque hubo mucha corrupción y se escaparon, tienen muchos contactos internacionales, en fin. Donde quiero apuntar, Cacho, es a México. México ha tenido una injerencia política también muy censurable, ¿no? No ha llegado a lo de Ecuador, a una agresión policial contra una embajada, que ya es palabras mayores, pero por Dios, López Obrador
se ha metido en los asuntos internos y nosotros hemos sido víctimas de la acción de López Obrador. López Obrador en Bolivia, el 19, fue parte del fraude electoral de Evo Morales. Mandó sus expertos en fraude electoral, ¿no? En informática, operaron como 8 en el equipo paralelo que montaron para cambiar los datos electorales en nuestro país. La huida de Evo Morales estuvo coordinada al milímetro con López Obrador. No sé si te acuerdas la llegada de Evo Morales a México, le pusieron guardaespaldas, restaurantes de lujo, inventaron la historia de que el aviador mexicano era testigo de que se había disparado contra el avión mexicano, cosa que es absolutamente falsa. Y en el Ecuador lo mismo. En el Ecuador, López Obrador ha trabajado milimétricamente con el correísmo en contra de la voluntad popular. De tal modo que aquí hay una injerencia que nadie censura, que nadie... Ahora todo el mundo es la ola contra Noboa y contra esto, que tienen razón, ¿verdad? Porque es una grosería diplomática, política, pero López Obrador tiene una injerencia tan grande como la tiene Cuba, Venezuela y Nicaragua en los países a los que quiere controlar. Ese es un punto muy interesante que abordas, Amalia, y que tiene que ser tomado en cuenta si es que se plantea, como ha anunciado la canciller mexicana, por parte de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Suponemos que es un estrado judicial internacional que va a saber sopesar las cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió en la cronología más reciente en esta crisis que ha hecho, se ha planteado con el rompimiento de relaciones? Noboa declaró persona no grata a la embajadora mexicana en Quito, precisamente por estos grados de injerencia en la política interna de su país. Después de esto, ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Dio asilo a Jorge Glass. La respuesta a Noboa fue darle el asilo, porque estaba en calidad de huésped desde diciembre de 2023. Y la respuesta de Noboa fue más dura todavía. Fue el asalto a la embajada azteca en Quito. Así se manejaron en estas últimas semanas las cosas, con López Obrador metiendo sus narices en la política interna en Ecuador, donde en los últimos días, Amalia, volvieron a aparecer los asesinatos en masa en Ecuador. Se contabilizaron, según los registros periodísticos, 80 muertos en 2-3 días, otra vez a manos del crimen organizado en ese país, sobre todo en Guayaquil. Entonces, hay una especie como de raíz, de corazón, de cerebro que está manejando las cosas en Ecuador en términos de crimen organizado, narcotráfico, violencia, que no está dejando surgir a ese país. Y parece que esa es la razón de fondo de la actuación del presidente Noboa. Entonces, vuelvo a la Corte Internacional de Justicia. Tiene que, me imagino, sopesar el argumento de México, que es efectivamente haber violado territorio mexicano con el asalto a la embajada mexicana en Quito, versus este argumento de Noboa, que es que se está queriendo dar impunidad a un personaje como Jorge Glass, que tiene mucho que decir con relación no solamente a los temas de corrupción, sino que sabe mucho del tema del narcotráfico, del crimen organizado, y cómo los exgobernantes ecuatorianos estaban metidos hasta el cuello. Déjame decirte que Rafael Correa se comunicó en las últimas horas con un medio argentino, con CR5, y despotricó contra Noboa, ¿no? Lo llamó un muchacho rico que maneja Ecuador como una hacienda bananera, que no paga impuestos, que es un explotador de sus trabajadores en sus haciendas bananeras, que es un millonario narcisista, pero le faltó calificativos para echárselos encima a Noboa. Pero en ese grado ya casi de desquicio en sus palabras,
se notaba su tremenda preocupación, casi su desesperación de Correa porque le ocurra algo. Él incluso dijo, yo tengo 53 procesos encima, ¿qué más quieren hacerme? Entonces, como decir, Glass puede decir algo grave y entonces, caramba, ni siquiera estando aquí en Bruselas podría salvarme. Entonces, es muy complicado. No sabemos todavía las raíces más profundas de lo que está ocurriendo en Ecuador y que quizás Jorge Glass sí sepa, Jorge Glass sí tenga conocimiento y quizás tratando de salvarse pueda decir muchas cosas que en este momento no sepamos. Sí, el hecho que se tiene que verificar es el hilo conductor, y si ese hilo conductor es el narcotráfico. López Obrador, no solo por razones ideológicas, está con el correísmo. López Obrador, pues se sospecha que tiene una convivencia con el narcotráfico, ¿no? Una convivencia que no es tan pacífica, pero cuando es el cumpleaños de uno de los grandes narcos o de la madre de uno de los grandes narcos, la felicita públicamente, ¿no? Se ha llegado a esos extremos. Entonces, el vínculo de López Obrador con Evo Morales también tenía algunas raíces que por ahí andan, ¿no? En realidad, en todo este grupo de presidentes autoritarios y dictatoriales, pues uno de los sostenes no solo es la ideología, sino con qué se sostienen económicamente. Y pues hay denuncias enormes de que, por ejemplo, en Venezuela está este clan de los soles encabezado por el segundo hombre del régimen. En fin, Cacho, como sea, la conclusión es que habiendo todo esto por debajo, Noboa metió las patas. No podía agredir un recinto diplomático. Y eso podrá tener sus atenuantes, pero la sentencia es condenatoria. Eso te anticipo. Sí. Quizás para complementar, Evo Morales ha pedido a Luis Arce que se rompan las relaciones también, y casualmente hay muchas mujeres, Amalia, que son protagonistas en toda esta crisis. La canciller mexicana, la señora Alicia Bárcena, la canciller boliviana, doña Celinda Sosa, la embajadora boliviana en Ecuador, la señora Secundina Flores, que ya está en La Paz, que tiene que rendir un informe a la Cancillería boliviana, la embajadora Miriam Esparza, que es la embajadora de Ecuador en Bolivia, que también ha sido convocada a la Cancillería para que informe qué es lo que ha pasado en el país hermano de Ecuador. Entonces, da esta casualidad que, como nunca, mujeres al mando de las diplomacias en nuestros países están de alguna manera siendo protagonistas de primera línea en esta crisis sin precedentes entre México y Ecuador, que se va a resolver aparentemente en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Bueno, momento de cambiar de tema. Cacho, vos que te tomas la molestia de escucharlo a Evo Morales, por favor, cuéntame qué dijo Morales a propósito de los congresos y esta pugna interna entre las dos alas del MAS. Yo creo que el contexto de esto es que Luis Arce Catacora nombró de manera ilegal a otro de los representantes del Ejecutivo en el Tribunal Electoral. No podía hacerlo porque la persona que él había designado no había renunciado ni se había muerto. Estoy hablando de Dina Chuquimia. Pero después de esta designación ilegal, Chuquimia tuvo que renunciar, ¿no? Yo creo que presionada y sin aval político, en fin, renunció, y con su renuncia da paso a el nuevo delegado es un delegado, es alguien que el Ejecutivo nombra,
pero no es su representante porque no responde al Ejecutivo. Debería, aunque no es así, ser completamente autónomo dentro del Tribunal Electoral. Con seguridad, este delegado de Arce Catacora será el nuevo presidente del Tribunal Electoral, Cacho Hassen Teufel, está de salida y es evidente que este personaje se estrenará desde la presidencia del Tribunal Electoral. Es una ficha importante en este juego de poderes, en este juego de tronos entre Arce y Evo Morales. Ahora veamos qué ficha movió Evo Morales. Es muy importante lo que ha señalado en términos de detalles, porque en los detalles a veces está, digamos, lo importante. Lo que hizo Dina Chuquimia el día que se conoció el decreto y la designación de Gustavo Ávila, fue decir, yo no renuncié. Lo ha dicho públicamente, eso está registrado en una entrevista al programa Noche sin Tregua de Jorge Tejerina, y luego fue replicado por varios medios de comunicación escrito. Si renunció después, es una renuncia ex post, ¿no? Que me imagino que en términos de papeles va a tener una fecha anterior, pero públicamente renunció después de que fue destituida, por graficarlo de alguna manera. Entonces, esto que muestra, ¿no? Que era una designación mal hecha, ¿no? Fue una designación al margen de la Constitución, que establece que solamente pueden cambiarse los de los vocales que representan al órgano ejecutivo por renuncia o por muerte del vocal o la vocal. Entonces, es una designación, es una renuncia ex post, mal hecha. ¿Qué ha hecho Evo Morales este fin de semana, este domingo, en Radio Causa Chuncoca? Volvió a marcar los ritmos de este juego de tronos que tú muy bien calificas, Amalia, y mostró en su programa una respuesta del secretario de Cámara, don Fernando Arteaga, que es el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, que está fechada el 4 de abril, jueves 4 de abril, que dice, está dirigida a don Evo Morales como presidente del MAS, a don Gerardo García como vicepresidente de ese partido, y a don Diego Jiménez, que es el delegado titular del MAS ante el órgano electoral. Dice la respuesta que, revisadas las cosas, porque te acordarás que el levismo le entregó dos opciones de fecha de Congreso, el 4 o 5 de mayo y el 10 de junio, porque había una confusión ahí que el propio Tribunal Supremo de Justicia, Supremo Electoral, había generado. Bueno, dijeron, en atención a su estatuto interno del MAS, damos por confirmado que el Congreso debe realizarse el 10 de junio, atendiendo precisamente lo que señala su estatuto interno. Entonces, rápido agarró don Evo Morales el programa, le hizo leer al presentador, al periodista que siempre lo acompaña, y claro, está clarísimo entonces que el Congreso se realiza el 10 de junio, y don Evo Morales dijo, va a ser entonces el 10 de junio en el Coliseo, en el estadio de Villa Tunari, en el estadio bicentenario de Villa Tunari, en pleno trópico de Cochabamba. Entonces vamos a organizarnos. Esta semana que viene vamos a convocar a las confederaciones de campesinos, bartolinas, interculturales, y vamos a llenar el estadio de Villa Tunari. Va a ser el congreso más grande del partido, más grande del país, y entonces ahí se van a tomar todas las decisiones. ¿A dónde apuntarán estas decisiones? En mi criterio es a renovar parte de la Dirección Nacional, seguramente los principales cargos quedarán más ratificados, y quizás ahí también se decida que la candidatura a la presidencia del MAS se defina por las famosas primarias cerradas entre militantes. Entonces, si eso es así, ganará la partida don Evo Morales, y si es una forma también de quedar ante el Tribunal Supremo Electoral con todas las cosas legales. O sea, se está moviendo en este marco de la legalidad que estableció el propio órgano electoral, y entonces la salida quedará fino, con todo cumplido, tal como está diciendo el órgano electoral, y adelantándose incluso
a la acción dentro del Tribunal Supremo Electoral de de don Gustavo Ávila y eventualmente a la presidencia de este nuevo personaje. Así que está marcando los ritmos, está adelantándose, no hay en este momento respuesta del arcismo, así que esperemos qué es lo que ocurre en las siguientes horas. Bueno, Luis Arce ha quedado en offside, Cacho, porque el congreso que organizaba el oficialismo para mayo próximo podrá realizarse, pero no tiene valor electoral. Ha quedado desautorizado como la instancia para elegir directivas del MAS y candidaturas del MAS. Chao. O sea, el arcismo no quedó afuera. Evo Morales, en su congreso, va a ratificar como candidato a Evo Morales. Punto, fin. No van a jugar a las internas. Es que no tienen por qué. Después ellos, la fracción evista, puede armar internas para ratificar la candidatura de Evo Morales, pero de ninguna manera van a cruzar aguas con el arcismo. Al revés, con ese instrumento que le ha dado el Tribunal Electoral, sorpresivamente, Cacho, Evo Morales ya ganó la partida legal. Salvo que por eso Arce ha hecho este cambio, porque Chuquime respondía a Evo Morales. Por eso la sacan. Ahora ponen a otro personaje en el Tribunal Electoral y van a ver si puede dar vuelta a la tortilla, ¿no? Pero con uno solo lo veo difícil. Pero de momento, la partida la está ganando Evo Morales. Así es, Amalia, y eso tiene que ver con que todavía le queda un as bajo la manga al arcismo, que son los prorrogados. No nos olvidemos, Amalia, amigos, que siempre hemos dicho en el programa que tiene al Tribunal Constitucional como el arma como para terminar de enterrar a Evo Morales y sus pretensiones de ser nuevamente candidato a la presidencia. ¿Qué pasó en las últimas horas, Amalia? Se concluyó un plazo de una etapa media chistosa, pero grave al mismo tiempo, de la revisión de las inhabilitaciones de los postulantes. Esto concluyó hacia el fin de semana, se han publicado este domingo los nombres de los que lograron volver a la carrera para ser magistrados de justicia y, oh sorpresa, 9 prorrogados están ahora en carrera. Muchos de ellos han vuelto por esta etapa de revisión de las inhabilitaciones. Y a continuación, Amalia, me permito leerte los nombres de estos prorrogados que están en carrera hacia las diferentes magistraturas de justicia. Se trata de José Antonio Revilla, Ricardo Torres, Olvis Egues, Marvin Molina Casanova, René Iván Espada, Juan Carlos Berríos, Ponciano Ruiz Quispe, que es suplente, magistrado suplente, y las magistradas, sobre todo del Tribunal Agroambiental, Marina Durán Miranda y Mariana Montenegro Áñez. 9 prorrogados que están en carrera, muchos de ellos seguramente llegarán a la papeleta electoral para las elecciones judiciales, si es que hay elecciones judiciales en nuestro país. Sí. Como tú dices, es un as bajo la manga, pero poderosísimo. As de corazones, Cachito, porque Evo Morales se proclamará como el candidato del MAS y querrá inscribir en el Tribunal Electoral su candidatura. Inmediatamente el arcismo recurrirá al Tribunal Constitucional para que lo inhabilite y lo van a inhabilitar, ya sea con los prorrogados ahora, si es que esta elección judicial se posterga, pues los tiene a los prorrogados en el Tribunal Constitucional.
Y lo más probable, si es que se realizan las elecciones para las judiciales, entonces cuando esto que tú mencionas, que después de haber sido observados, los admiten nuevamente y los ponen nuevamente en carrera, es que son los caballitos del corregidor, son los caballitos de Luis Arce Catacora, ¿no? Y eso quiere decir que son los que tienen mayor probabilidad de ganar. Y si Arce logra controlar el Tribunal Constitucional, Evo Morales no será candidato. Podrá quedarse con la sigla del MAS, pero no será candidato. Así están moviéndose las aguas, amigos, en el tema político de nuestro país. Ya hemos revisado lo que está ocurriendo en la región, con México y Ecuador, lo que está ocurriendo políticamente en nuestro país, pero también tenemos que anotar algunos otros temas que tienen que ver con el aspecto económico. Estoy cambiando de tema, Amalia, y se ha conocido en los últimos días que 400 conductores de cisternas, les llaman los cisterneros, se encuentran varados en una localidad que se llama San Antonio, en Paraguay, y de estos 400 compatriotas bolivianos, 4 habrían fallecido en los últimos 20 días en unas condiciones casi infrahumanas, mucho calor, están prácticamente abandonados a su suerte, se les ha acabado el dinero, comen lo que pueden allá en esa región paraguaya, y hace unos días murió un último boliviano, su familia se movilizó para repatriar los restos de su familiar fallecido en Paraguay. La red Unitel ha enviado a un periodista que esta mañana hizo varios despachos desde el lugar, y las condiciones en las que están realmente son lamentables. Y lo más grave es que no saben cuándo van a volver, porque no les cargan el combustible. Ellos dicen porque no pagan desde yacimientos a las empresas que hacen de intermediarias, de proveedoras del combustible. Entonces, como no pagan y no hay dólares aparentemente para el pago del combustible, entonces no les cargan el combustible y no saben hasta cuándo se van a quedar en estas condiciones complicadas para ellos. La mayoría son gente del occidente del país y entonces no están acostumbradas a estos calores intensos que se producen en Paraguay. Entonces claman ayuda, claman de alguna manera apoyo, pero sobre todo certezas para saber cuándo van a cargar el combustible y estar retornando con sus cisternas hacia territorio boliviano. 4, Cacho. Han muerto 4 en la cola. Al primer muerto ya se requería la intervención decidida del gobierno. Es que están en la cola hace un mes, eso es importante decir. Hace un mes que el gobierno no paga, porque ahí no corren los yuanes, ¿no? Ahí corren los verdes. Paraguay no es productor de petróleo, Cacho, ni de gasolina, ni de diésel, ni de nada, ¿no? Paraguay, como Bolivia, compra de terceros y le revende a Bolivia. Es la empresa estatal paraguaya la encargada de comprar en la Argentina o donde consiga el diésel en cantidad, hay diésel en todo lado, y lo revende y gana de revenderle a Bolivia. Eso podía hacer yacimientos, pero no lo hace la empresa estatal paraguaya. Paraguay no produce gas ni petróleo, es igual que Chile y también el Uruguay, países donde no faltan los carburantes. No faltan los carburantes porque no le faltan dólares. Y Bolivia está en la cola en Paraguay hace un mes. En ese mes, en esa cola, pues en el mes se les acabó la plata, se les acabó la comida, el agua, el calor, como tú dices, es un calor sofocante, nadie que los asista, no hay médicos, no hay baños. Cacho, esto es muy grave. ¿A quién le vas a echar la culpa de esas muertes? Yo creo que hay responsables, ¿no? Y no aflojan los dólares porque no hay dólares. No hay dólares porque cayeron las exportaciones, en fin, es toda la cadena que venimos repitiendo insistentemente y que el gobierno no hace nada. Para el gobierno no pasa nada, ¿no? Para el gobierno
no hay ningún estado de emergencia, ningún foco rojo prendido. El gobierno como si nada está preocupado en cómo va a mantenerse en el poder. Son todos planes de poder, tienen un plan de endeudamiento, ese es el plan, no es un plan económico, es un plan para endeudarse más, y quiere endeudarse más para tapar los huecos y dar apariencia de normalidad. Y ahí tienes a la gente haciendo cola por el diésel. Sí, Amalia, es penoso, es por decirlo menos, penoso ver a estos compatriotas bolivianos en estas condiciones complicadas para ellos, pero con la incertidumbre de no saber cuándo van a recibir el combustible y cuándo van a estar retornando a nuestro país con la carga con la que de alguna manera incluso mantienen a sus familias, ¿no? Porque de eso es de lo que viven los denominados cisterneros en nuestro país y que hacen recurrentemente este tipo de viajes, porque además, claro, pierden dinero, porque claro, tienen los vehículos parados, no están funcionando, bueno, es toda una complicación adicional incluso para sus familias. La ANH se ha pronunciado sobre este tema, su responsable a nivel nacional ha dicho que no hay ningún tipo de problemas, todo lo contrario, más bien que han entrado millones de litros al país y que se garantiza el abastecimiento de combustibles en estos días, así que él ha dado una señal de que no va a haber ningún tipo de desabastecimiento en el país, aunque ya se han notado problemas, sobre todo en los surtidores de las provincias, en áreas rurales donde estaba habiendo dificultades, y se han descubierto también algunas redes ahí de cómo se alteran los tanques, cómo se hacen varias maniobras como para cargar más combustible alterando los tanques, y eso se revende luego en el mercado negro, donde el litro incluso llega a costar en nuestro país, Amalia, hasta 7 bolivianos el litro de gasolina y diésel. Estas alteraciones de tanques, utilizando bidones, ya se está produciendo también este mercado negro especulativo de los combustibles que están duplicando el precio, el valor de la gasolina y el diésel. El único que está tranquilo con esto es don Rafael Ernesto Arce Mosqueira, que él sí puede comprarse miles de litros ahí al costo y rapidito le entregan el diésel que necesita. No, iba a eso. El hijo de Arce tiene un cupo de 35.000 litros, ya recibió 19.000 litros. ¿Para qué? ¿A raíz de qué? Es decir, si a un chofer que está cargando 3 veces el tanque y sin duda contrabandeando, pero no lo encontraron contrabandeando simplemente porque está en la lista que cargó 3 veces, lo meten preso, y el hijo del presidente con 19.000 litros, nadie dio una explicación, ¿has visto? Que nadie salió a decir, esta es la razón, tiene una empresa, produce soya, necesita para su tractor, algo. Es decir, en este marco de 4 muertos, 400 cisterneros en la cola asándose en sol en Paraguay, choferes que contrabandean y que los pescan y los que los meten presos. Bueno, tenemos esta noticia de un hijo de presidente que recibe gasolina en cantidades industriales cuando no tiene ninguna industria. Es realmente bochornoso. Y como tú has podido constatar, para el gobierno no pasa nada, todo está normal. Si todo está normal, los cisterneros están locos, hacen cola porque les encanta tomar sol en el Paraguay. ¿Por qué no pueden volver? Eso no es normal. La agencia de hidrocarburos, todo está normal. No está todo normal. La gente está muriendo. Eso no es normal. Es un escándalo, Cacho, es un escándalo. Realmente estamos cuesta abajo en la rodada, imparable. Así es, Amalia. También hay otro problema que mañana va a empezar a hacerse sentir en el país, y es que el sector médico ha decidido un paro de 72 horas esta vez en contra de la jubilación obligatoria a los 65 años,
Primero fue un paro de 24 horas, luego se extendió a un paro de 48 horas y esta semana, a partir de este martes, arranca una paralización de actividades de 72 horas, donde los pacientes van a ser los que van a llevar la peor parte, porque esto va a suponer otra vez la reprogramación de intervenciones quirúrgicas, de atención en consultas, sobre todo con especialistas. Caramba, es una pena, pero aquí los pacientes son los que van a llevar el primer impacto de este paro de 72 horas. Yo me animo a plantearles, quizás revean otro tipo de medidas de presión. No sé, pues la dirigencia quizás de los mandiles blancos tendrán que pensar en otro tipo de medidas que no necesariamente sea sacrificar a los pacientes que seguramente necesitan ser atendidos, con operaciones, con consultas, con laboratorios, porque cierran todo, o sea, atienden las emergencias y las diálisis, pero los laboratorios, las operaciones, las consultas quedan canceladas. En este caso, Cacho, voy a dirigir la protesta al gobierno. Mira, los médicos no están solos. Se sumaron maestros y se sumó las universidades. ¿Cuál es el punto? Que a los 65 años el gobierno quiere deshacerse de gran parte del personal de los servicios estatales, educación, salud, universidades y también de los empleados públicos, pero los empleados públicos no son el problema, porque eso se renuevan cada vez que hay cambio de gobierno, ¿verdad? Pero en la universidad, por ejemplo, casi el 50% de los catedráticos tiene más de 60 años. Y este es un buen dato, Cacho, porque para ser catedrático necesitas experiencia. Y es bueno que los médicos tengan también un porcentaje muy grande con esa edad, más de 60 años, porque significa que es un personal con experiencia, con conocimiento. En otras cosas podrían considerarse que ya son viejos, pero en materia de cátedra, en materia de medicina, es la flor de la edad. Ahora el gobierno saca un comunicado y dice, no, en la ley que estamos presentando hay una revisión médica obligatoria a los 65, pero eso no va a determinar la jubilación obligatoria. Ah, sí, no va a determinar, entonces ¿para qué lo ponen? ¿Para qué ponen en la ley? Esa ley tiene un objetivo, que es sacar por lo menos a un tercio del personal, tanto en magisterio como en salud, como en las universidades. Es mandar a la jubilación. Ahora, la gente, ¿por qué no quiere jubilarse, Cacho? Porque las jubilaciones son una lástima. Si tú ganas 1,000 al mes, pues vas a recibir 400. Es una caída de ingreso dramática. El único sector que se jubila cuanto antes porque sigue percibiendo el 100% son los militares. El resto de los trabajadores no es así. Entonces, hay una razón casi de vida o muerte en esta pelea. Retiren de esa ley que el gobierno está pero pechando para que la aprueben en el Parlamento, retiren el párrafo que dice que todos los trabajadores a los 65 años tienen que someterse a un examen médico. ¿Para qué quieren el examen médico? Ah, estás enfermo, entonces te jubilas al tiro. El gobierno alega, pero puede ser un médico privado, un médico... No, a partir de ahí abren la llave para despedir a cualquier cantidad de trabajadores en el sector salud. A esto se agrega otro detallito, que hacen un fondo para beneficiar a los que a las rentas más bajas. Pero ese fondo no lo aporta el gobierno, sino que le descuenta al trabajador que por beneficio propio, porque se rompió el alma, las pestañas estudiando y seguramente consiguió un buen empleo, tiene una buena jubilación. Le quitan, le meten la mano al bolsillo, le decomisan su renta y esa renta la pasan a otro trabajador que
pues no tuvo la fortuna tal vez de estudiar o de conseguir un buen trabajo y tiene una renta muy baja. Que le compense pues el gobierno si es tan solidario. ¿Por qué le va a compensar otro trabajador? Ahora, lo más grave es que al quitarle al trabajador que gana un poco más y la pone en este fondo solidario, nadie sabe cómo se va a manejar el fondo solidario, porque está en manos ya no de las AFP, sino de la gestora, que son empleados de la presidencia. Entonces, cuando les falte plata, también van a usar este fondo solidario, porque no se sabe cómo manejan esa plata. Se supone que es para mejorar las rentas de los que ganan menos, pero bueno, el fondo está ahí y puede ser utilizado como sea, incluyendo toda la plata de la gestora, que es la reserva que tiene Arce para salvar la situación económica. Sí, Amalia, es un problema muy, muy complicado. Yo sostengo que hay que rever este método de lucha de médicos, de maestros y de otros sectores sin abandonar la causa, ¿no? A mí me preocupa que el gobierno, en esta su estrategia de jubilar forzosamente a los 65 años con este mecanismo del examen médico, esté por generar una pelea, una especie de disputa entre viejos y jóvenes, que al final somos bolivianos todos, ¿no? Que los jóvenes empiecen a cuestionar a los viejos experimentados, a los que logran niveles de sabiduría, incluso en sus respectivas áreas de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan los trabajos, porque necesitan esos espacios, cuando el gobierno no crea las condiciones de empleo para las personas que están saliendo o están ingresando al campo laboral. A mí me preocupa mucho de que comience una pelea generacional entre viejos inservibles para los jóvenes y entre los viejos que quieran defender sus años de experiencia, su sabiduría de alguna manera ganada por los años en los que trabajan. Es lamentable, pero así están las cosas en nuestro país. Bueno, dicho todo esto, Amalia, nos despedimos con el programa hasta mañana, veremos qué es lo que pasa. Vamos a estar atentísimos a esta demanda internacional que va solamente a interponer México contra Ecuador en la Corte de la Haya, en la Corte Internacional de Justicia, pero también todo lo que ocurra en nuestro país, sobre todo con los cisterneros que están pasándola muy mal en Paraguay. Estaremos dando cuenta de esto y otros temas mañana en nuestro programa de Último Momento. Gracias, Cacho, gracias a todos los amigos y será hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.